Pues bueno, nosotros nos tocó desarrollar el tema de caso Chile en cuanto a los criterios y orientación de flexibilización del currículum. Cada uno de los integrantes va a dar su tema de acuerdo a lo que le tocó. Bueno, como parte de la introducción tenemos la formulación del problema en caso Chile. El autor maneja que para que exista una flexibilidad curricular todo se rige en la política educativa que está en Chile desde los 90s. Esta política tiende a ser homogénea, sin embargo se ha encontrado con problemática porque no existe una flexibilización, sobre todo en la educación que requieren los estudiantes con capacidades limitadas. Sin embargo, la tendencia de la política de Chile es que a través de una flexibilización y una diversificación exista una política educativa que pueda llegar a las aulas, sobre todo hacia los alumnos que tienen alguna capacidad menor referente a los demás estudiantes, es decir, que no compartan la misma aula. Aquí manejan que únicamente la política educativa chilena se basa en únicamente reacomodar o de manera paralela hacer planes de estudios diferentes. Para ello hacen una descripción de estudio en el cual se basan en tres fases, principalmente en el análisis documental en el marco curricular chileno, que se basa en los fundamentos y principios que sustentan la educación especial, la organización curricular basada en objetivos verticales y transversales, en lineamientos y orientación en la evaluación, aprendizaje del estudiante básicamente, la consulta en expertos, ya sea de España, de Inglaterra básicamente, y a través del mapa curricular, de la identificación y evaluación de las necesidades de la educación especial desde una perspectiva curricular, la toma de decisiones para determinar la adaptación curricular y trayectoria escolar, y finalmente la elaboración de una propuesta a la unidad de educación especial y a la unidad de currículo y evaluación, que básicamente son las dependencias chilenas que se basan en la flexibilidad curricular, y la tendencia es que no haya una educación sin una flexibilidad curricular donde haya una diversidad o una diversificación en toda la clase socioeconómica que existe en el sistema educativo chileno. Sí, bueno, soy Irma Ibarra. A mí me tocó ver la parte del marco de referencia. Este proyecto de Chile, bueno, realmente es un proyecto nacional interesante y tiene todo un marco de referencia. Ellos tienen como primer precepto, como primera objetivo, señalar que el derecho a una educación de calidad con igualdad de oportunidades para todos los niños, jóvenes y adultos se encuentra consagrado en una serie de instrumentos y acuerdos internacionales adoptados por los estados de la mayoría de los países. Entonces ellos hacen referencia a este tipo de conferencias, como es la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales de Salamanca en el 94. Lo refuerzan con el Foro Mundial de Educación para Todos en Dakar del 2000. Y bueno, Chile toma como referencia para su proyecto nacional dichos acuerdos que han contribuido al desarrollo de reformas y políticas educativas orientadas al mejoramiento de la calidad, equidad y eficiencia de los sistemas educativos que vengan a dar respuesta adecuada a las necesidades de aprendizaje de las y los estudiantes. Ellos dicen que para atender el tema de la desigualdad de oportunidades educativas se deben de tomar en cuenta varios factores, entre ellos uno es la inclusión educativa y el otro el currículum escolar.
lo toman el currículum como un punto de partida para evitar que las diferencias se conviertan en desigualdades educativas entre los alumnos y las alumnas. En resumen, para elevar la calidad de la educación, señalan que es necesario avanzar en materia de equidad. La anterior. Es necesario avanzar en materia de equidad, disminuyendo las distintas formas de discriminación y las innegables disparidades que impiden mayores niveles de inclusión. El concepto de inclusión, ellos señalan que es mucho más amplio que el de integración. Ellos en su proyecto están tratando de incluir a todos los estudiantes con discapacidades, sin discapacidades en todos los contextos y crear planes de estudio especiales para ellos. La participación apunta a que todos los alumnos tengan oportunidad de participar en condiciones de igualdad en las experiencias de aprendizaje que ofrece la escuela, de convivir y pertenecer a la comunidad educativa. La inclusión educativa la ven como un proceso de desarrollo continuo de la comunidad educativa y no únicamente como el logro de un determinado objetivo. El autor Botot y Anscope señala que el proceso de avanzar hacia comunidades más inclusivas supone abordar 3 dimensiones que se encuentran íntimamente relacionadas y que constituyen el núcleo del quehacer de la escuela. Estos son la cultura, las políticas y las prácticas educativas. Entonces ellos tienen, él señala, ¿verdad?, que si realmente se quiere dar una flexibilidad y un cambio real en el proceso educativo, bueno, tienen que tomar en cuenta promover culturas inclusivas, o sea, incluir a todos los niveles, a todos los estudiantes, a todas, no nada más a clases específicas, sino llegar a todos los contextos, promover políticas inclusivas desde el nivel nacional y desarrollar prácticas educativas inclusivas. Bien, sobre esta parte de diversidad, y evidentemente impacta también en las necesidades tanto educativas y especiales. ¿De dónde parte esto? Bueno, del hecho de que la sociedad en general es plural, es diversa, ¿no? Y en consecuencia las instituciones de educación también deben de contemplar a su interior esta diversidad. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, el garantizar una educación de calidad considerando la diferencia entre los individuos, ¿no? Y aquí el autor lo que menciona, bueno, este estudio es que se realizó un estudio establecido como necesidades educativas especiales, donde contempla 4 ejes principales. El primero de ellos es el disponer de recursos humanos con formación especializada, es decir, profesores que tengan una preparación ya sea en educación especial, en educación de intérpretes a señas, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea sus características. Otro de los ejes es los medios y recursos materiales, es decir, que disponga de acceso y avance en el currículo, considerando la inclusión y la diferencia, adaptar incluso materiales, también materiales de trabajo para el alumnado que así lo requiere, incluso el acondicionamiento de instalaciones arquitectónicas de las universidades, ¿no? En general. Otro de los ejes es la adaptación del currículo, es decir, que se tenga que modificar y ajustar justamente, pero ya en particular a los diferentes componentes que posea de acuerdo al perfil de cada estudiante. Es decir, podrá haber estudiantes que posean altas capacidades, no solamente con alto rendimiento, pues, talentos específicos o bien con discapacidades. Y el último de ellos son las modificaciones en el contexto educativo, que básicamente versa sobre la estructura social o el clima afectivo en el que se tiene lugar la propia formación educativa. Bien, otro elemento justamente de este marco de referencia
pues es el currículum y la atención a la diversidad. Y es necesario en el currículum inclusivo, pues hablar del modelo de evaluación inclusiva, el cual tiene 3 indicadores muy importantes, que son el enriquecimiento y la adaptación del currículum, las estrategias de enseñanza para favorecer el aprendizaje y la participación de todos, y la evaluación del aprendizaje y la enseñanza, que permite identificar y evaluar a aquellos alumnos que están teniendo dificultades con su proceso educativo. Otro elemento de este currículum y la atención a la diversidad es justamente la enseñanza adaptativa, la cual ajusta la respuesta educativa a las diferentes características y necesidades de los alumnos. Hablar de enseñanza adaptativa pues implica hablar de algunos rasgos, como son favorecer el trabajo cooperativo, se enseñan capacidades vinculadas al aprendizaje autónomo, lo cual es muy importante, y reconocer que la actividad en aula debe de ser un espacio para la resolución de los problemas. Finalmente, otro elemento del currículum y la atención a la diversidad es el diseño universal de aprendizaje. Aquí es muy importante considerar que se fundamenta en la idea de que la diversidad es la norma y no la norma. Tiene este diseño universal de aprendizaje, tiene algunos principios muy importantes, como proporcionar formas múltiples de presentación y representación, también de expresión y de ejecución, y de participación para dar respuesta a variados intereses y preferencias. Bueno, es así que cerrando con todo este marco de referencia, avanzamos entonces al siguiente apartado, que es la respuesta educativa a la diversidad. La respuesta educativa a la diversidad debe de considerar que la diversidad es una condición esencial para el logro de una educación de calidad. Es así que la respuesta a la diversidad desde las decisiones del centro educativo pues se vuelven fundamentales, y la diversidad es un eje central para la toma de decisiones, y entonces va a involucrar la cultura desde la escuela, o la cultura de la escuela, que es uno de los principales soportes sobre el cual se apoyan las prácticas de atención a la diversidad. También implica el proyecto educativo, que va a traer consigo el desarrollo de la capacidad institucional para lograr la participación y máximo aprendizaje de todos los estudiantes, y finalmente liderazgo y desarrollo profesional, considerando que un liderazgo efectivo, junto con una buena gestión y control de la organización, pues tiende a distribuir el poder y fortalecer a las organizaciones. Y buenas tardes. Después de esto, pues pasamos a la parte de las adaptaciones de la matriz curricular básica a través de los programas de diversificación. En ese sentido, esa matriz permite expresar de manera organizada los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios. Desde un punto de vista de estructura, la matriz curricular básica permite flexibilizar, entre otras cosas, con los contenidos que se estructuran dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación. Entonces, el ejemplo Chile enmarca que para esto se requiere que la matriz permita una cierta flexibilidad a partir de estos 2 puntos, de los objetivos fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios, en establecer primeramente para cada nivel escolar un número mínimo de subsectores de aprendizaje. Como segundo punto, predispone el establecer una cantidad de horas para que atribuyan los intereses de cada nivel educativo y de cada institución hacia 2 puntos, dividirlo en los subsectores de aprendizaje y luego en definir las actividades de estudio. En este sentido, esta matriz busca diversificar estos 2 puntos en 5 puntos que tenemos aquí en nuestro lado izquierdo, que son los sectores y subsectores de estudio. Lo que se busca con este ejemplo es establecer, como bien lo dice, cómo se pueden organizar los atributos educacionales por sectores. Después, define ciclos y subciclos de aprendizaje, que como esto lo indica es
los tiempos para cada uno de los subsectores establecidos. Los niveles educacionales pues busca diferenciar un nivel y otro para permitir la línea sistematizada de evolución del estudiante. Los objetivos fundamentales, como su nombre lo dice, marca la pauta para que cada uno de estos contenidos establezcan un alcance sistemático. Los contenidos mínimos obligatorios, para este ejemplo, y que busquen que sea un paradigma para todos los demás, pues es como su nombre lo dice, establecer al menos los contenidos temáticos para cada uno de los sectores, subsectores, ciclos de aprendizaje, adecuados obviamente a los tiempos establecidos ya para cada uno de los niveles y de cada uno de los sectores. Y finalmente, pues ponderan a los subsectores de aprendizaje para establecer qué tan adecuado puede ser esto. Y yo creo que en conjunto lo que me permite es mostrar un ejemplo en donde esta matriz curricular básica define la configuración de los programas educativos. Malamente creo que la imagen no lo permite, pero uno de los ejemplos que establece es aquí, como de la izquierda tenemos la columna de del ámbito de los programas de diversificación, en donde establece un área establecida, y a esta área con un número de horas, como bien lo dice, lo marca el ciclo y el subciclo de aprendizaje, genera unas secciones que lo integran, que ellos lo conocen así, pero que nosotros pudiéramos definir como las materias o las asignaturas. Y dividen, obviamente, el número de horas del sector en los subsectores, los dos subsectores que se generaron para este ejemplo. Y lo que yo puedo comentar como una conclusión es que los aspectos más relevantes de la matriz curricular básica es que promueve la organización e interrelación de los aprendizajes, involucra al estudiante en su proceso formativo y facilita la transición del estudiante a través de sus procesos formativos en todos los niveles, y sobre todo uno de los aspectos más importantes es que busca que el estudiante esté listo para su vida adulta, y por vida adulta requiere entender, o lo que ellos buscan explicar, es cómo forman al estudiante para que esté listo para transitar en ese proceso, en ese gap de ser estudiante, a luego pues no tener empleo, pero buscar un empleo y luego ser ya parte del motor productivo de su país. Y finalmente pues propiciar un aprendizaje cooperativo, donde lo que se busca es generar un enfoque de interrelación a nivel cultural global para cada uno de sus estudiantes. Ok, igual como continuando lo que mencionan mis antecesores, hay que mencionar que según el modelo chileno existen algunas, adicionalmente a las alternativas para asegurar la pertinencia y la autenticidad de las actividades, están las modalidades para el control y regulación de los procesos de aprendizaje. Según la experiencia chilena, en estas modalidades están englobadas, se engloba el autocontrol, que se define como los procesos que permiten regular la impulsividad y planificar estrategias eficaces para alcanzar objetivos, supervisar el progreso y modificar las estrategias cuando esto es necesario. Dentro de estas, pues, está regular la impulsividad, planificar estrategias, supervisar el progreso de los estudiantes y modificar dichas estrategias si fuera necesario. Entre las alternativas para apoyar a los alumnos con diferentes aptitudes y experiencias previas, se tienen que tomar en cuenta clarificar los objetivos y las expectativas, apoyar la planificación y las estrategias, mediar la capacidad para supervisar los progresos, apoyar la gestión de la información y los recursos y finalmente tener una retroalimentación permanente para alentar la perseverancia estudiantil, así como la utilización de apoyos y estrategias para abordar el problema. Tenemos también que dentro de la evaluación del aprendizaje y la enseñanza, está precisamente, se tienen que responder preguntas como ¿qué evaluar?
Aquí los docentes tienen que tomar en cuenta cómo es que se va a hacer la evaluación de los estudiantes y en particular los que necesitan atención educativa especial, y esta debe realizarse en base a criterios. También se tiene que tomar en cuenta cómo evaluar los procedimientos entre los cuales se va a realizar esta evaluación. Dentro de estos, pues está precisamente ubicada la flexibilización, que involucra ser flexibles en los tiempos para realizar una evaluación, y esta adaptación es habitualmente utilizada por los alumnos que tienen un ritmo más lento de aprendizaje comparados con sus compañeros. Y finalmente tenemos que tomar en cuenta cuándo hacer las evaluaciones o cuándo se va a llevar a cabo el momento de la evaluación. Bueno, pasamos a otro apartado del documento que nos habla sobre los criterios y orientación de adaptación curricular, que nos dice que para garantizar a todos los estudiantes el acceso, permanencia y progreso en el currículo, el sistema educativo debe contar con mecanismos que permitan a las instituciones incorporar adaptaciones curriculares. Por su parte, las instituciones requieren ajustes y orientaciones que les ayuden a la toma de decisiones. Y en el documento nos dice, como punto de partida para este proceso de ajuste del currículum, se considera la evaluación inicial, la cual permite la primera aproximación de la situación del grupo y detectar barreras de aprendizaje. Se recomienda el mapa de progreso de aprendizaje para medir el progreso a lo largo de la trayectoria de aprendizaje escolar. Y ¿quiénes participan en la evaluación inicial? Pues los docentes como responsables del proceso y el equipo directivo, que es el que define procedimientos, instrumentos y formas para presentar los resultados. Los cursos de acción que se toman a partir de la evaluación inicial pueden ser barreras de aprendizaje que pueden ser resueltos haciendo uso de los recursos de la institución y los docentes, o dificultades de aprendizaje que requieren de procedimientos externos. Ok, con relación a la evaluación interdisciplinaria, este tipo de evaluación específicamente nos habla que es de carácter especializado y por lo general complementa lo que es la evaluación educativa. Precisamente hablando de los puntos que mencionaban anteriormente, en estudiantes que tienen dificultades para el aprendizaje y la participación. Precisamente la evaluación interdisciplinaria está basada en el plan de apoyo individual, lo que por sus siglas, ¿verdad? PAI. Precisamente las funciones de esta evaluación es que se logren identificar esas necesidades que presentan los estudiantes en base en función de orientar hacia la decisión de esos cambios curriculares, en el ajuste de los programas, de acuerdo a lo que se identifica que es en lo que están fallando estos estudiantes. Generalmente es el fundamento de la adaptación curricular y obviamente determina quién o quiénes van a entrar de los estudiantes o de los alumnos a este plan de apoyo individual. Generalmente se realiza dentro de un contexto educativo. Es realizado por los profesores que están en aula, frente a los estudiantes, también por profesores que sirven de apoyo, por los estudiantes mismos y por los familiares de los estudiantes. Hablamos de una necesidad que ellos presentan. Esta información que se recaba generalmente es de tipo personal del estudiante en base al contexto general que ellos tienen, esas necesidades, qué variables son las que propician estas necesidades, y precisamente este plan de apoyo individual regula que los recursos que se asocien para poder brindar este apoyo a los estudiantes salga y se aplique de manera específica de acuerdo a los requerimientos. Entonces, es una guía, este plan de apoyo individual es una guía en el proceso educativo del estudiante. Hablábamos de igualdad, ¿verdad? Hablábamos de esa equidad en todos los estudiantes. Obviamente incluye también, tiene ciertas reglas, ciertas normas en las cuales se debe de considerar que
tenga adaptaciones, se evalúa constantemente, generalmente es de manera anual, máximo 2 años, ¿verdad? Que tenga objetivos específicos, plazos alcanzables, establezca los logros que se han tenido en este plan de ayuda o de apoyo al estudiante, que se establezcan las estrategias y qué modalidad es la que se está llevando a cabo. Y obviamente que los resultados se vean plasmados en el logro de esos objetivos, qué progreso tienen, igual de acuerdo a la opinión no solo del profesor, sino que se mide la satisfacción del estudiante, la satisfacción de la familia y qué variables pueden haber influido para que no se logre el objetivo. Y obviamente que se tomen decisiones para futuras acciones que se tengan que considerar para llevar a cabo ajustes o reformas para que tanto los docentes, la institución y los alumnos reciban esa supervisión y ese seguimiento para favorecer el aprendizaje de estos alumnos. Finalmente se abordan, la siguiente diapositiva, no sé. Perdón, maestro, sigue la doctora Gloria. Ah, ok, perdón, no vi el otro. Pues ya no está la doctora Gloria. Sí, hablaré sobre los criterios para la promoción y certificación de estudios. Algo muy interesante, cómo es a los estudiantes se les tiene que entregar cada año una certificación o una acta escolar que determine si se lograron los objetivos de aprendizaje establecidos en el plan de apoyo individual o en el programa de diversificación escolar, curricular. Esto va a ser de acuerdo a la normatividad, llevando o apoyándose en la Ley General de Estudios del artículo 39, donde hace la promoción y certificación para los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales y que requieren de una adaptación curricular durante su proceso educativo. Hablando de necesidades educativas especiales, pues vemos a quienes tienen mayores desventajas en condiciones de riesgo exclusivo o en marginación. Es importante que si no el alumno no logra alcanzar sus objetivos, que revise y se le dé más tiempo del estipulado para que logre alcanzar el objetivo y se le pueda dar la certificación de estudios. Además, para que él pueda lograr, se pueden establecer tiempos máximos durante la programación para que pueda obtener el grado y se le pueda dar la certificación. Bueno, y algo muy interesante también en este documento chileno, nos dimos cuenta que el objetivo y educación de calidad y con equidad a todos los estudiantes y sobre todo que presentan las necesidades educativas especiales. Hablando también de un sistema inclusivo, ¿verdad? Que promueve las condiciones para que todos, ¿verdad? Tengan la igualdad de condiciones que contribuyan a su bienestar personal y para que se logre entonces la certificación implica la transformación en todos los niveles. El currículum flexible manejamos que se debe de, aquí en el documento, me parece que se apoyan mucho en dejarlo dentro de la normatividad para que tengan un fundamento al querer hacer un cambio y que se pueda adaptar a las necesidades de los estudiantes con necesidades especiales educativas y que logren una igualdad de oportunidades y la inclusión educativa y que se reduzca las desigualdades. Gracias.
Bueno, finalmente, dentro del marco de los anexos, se cuenta con información adicional que expone los resultados del análisis del marco curricular chileno, denotando que dentro de la educación básica y media se consideraba sectores y subsectores que no tenían diferencias en las áreas de desarrollo. Ahora se propone esa diferenciación con objetivos fundamentales verticales y contenidos mínimos obligatorios que consideran dos aspectos importantes, uno dirigido a la formación general y diferenciada, considerando las personas que puedan tener ciertas discapacidades o algunas diferencias en la forma de aprendizaje, y objetivos fundamentales por nivel y objetivos terminales. Estos también señalados para cada uno de los periodos y el objetivo terminal para todo el conjunto del programa educativo. Las opciones y modalidades de formación de la educación media requieren una formación general, que es la de dos modalidades, una científico-humanista y otra que se dirige a lo técnico profesional. Adicionalmente, se requiere una formación diferenciada y una formación dual, en donde se puede relacionar con las empresas o el sector productivo, además de sectores sociales, de una libre disposición. Se termina haciendo un análisis de los decretos y normativas existentes, 3 de ellas señaladas en la diapositiva, en donde se denotan periodos, formas y tipo y carácter de procedimientos también en la evaluación, los sistemas de registros, procedimientos, las modalidades, requisitos, pero principalmente la evaluación, en donde se incluyen las diferenciaciones. Gracias.